Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La crisis en Venezuela se profundiza con el paso de los días. A los acostumbrados problemas que el ciudadano debe enfrentarse en su día a día y que son la consecuencia de más de 20 años de destrucción del chavismo, ahora están enfrentándose a una pandemia que además está siendo muy mal manejada por el oficialismo. ¿Por qué? Porque con solo 2 laboratorios a nivel nacional es imposible que tengan un control real de la cantidad de casos que verdaderamente están ocurriendo en Venezuela. Pero además hay un enorme subregistro, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, buena parte de la población, ante el menor síntoma, prefiere ir a un centro privado de salud o a un laboratorio privado a hacerse la prueba de PCR para poder saber si tiene o no COVID-19. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen miedo. Miedo de ir a un centro de salud, salir positivo y ser dejado casi que a su suerte, abandonado en una residencia sanitaria o en un hospital centinela, porque no están siendo bien atendidos los pacientes. No hay suficiente personal médico y de enfermería, no hay suficientes insumos y medicamentos, pero además el régimen trata el tema con una enorme hipocresía. Porque mientras le exigen a la población, al ciudadano común y corriente, el sacrificio de ir a un centro de salud, los altos jerarcas del chavismo reciben atención de primera categoría. En su mayoría se van a una clínica privada. Y el mejor ejemplo es que horas antes de grabar este editorial, Antonio El Potro Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, fue recluido en la clínica El Ávila porque la prueba de PCR resultó positiva. ¿Por qué el Potro no se fue a un hospital público? ¿Por qué el Potro, ante el resultado positivo, no se quedó en el poliedro de Caracas? Si él es el encargado directamente por Maduro de manejar ese improvisado hospital o residencia sanitaria para recluir a los pacientes con COVID-19. No, prefirió irse a una clínica, como ha ocurrido con la mayor parte de los altos jerarcas del chavismo. En el caso de Diosdado Cabello, se fue al hospital militar, pero recibió una atención a la cual no tiene acceso la mayor parte de la población. Esto es parte de la mentira, de la hipocresía con la cual el chavismo ha pretendido vender una falsa revolución socialista que lo único que ha traído es más calamidad y empobrecimiento a Venezuela. Ya regresamos con el invitado de hoy, el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez, ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia y especialista en producción agroalimentaria, con quien conversaremos sobre otra epidemia que afecta al país, el hambre, la inseguridad alimentaria. Ya regresamos. Estimados amigos de verdadesyRumores.com, conversaremos en el día de hoy con un extraordinario invitado. Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo, exdecano de la Facultad de Agronomía de nuestra ilustre Universidad del Zulia, pero además especialista en producción agroalimentaria. Gracias, profesor, por aceptar esta invitación para participar en el programa Contrastes. No, gracias a ti, Darwin, por la invitación. Siempre habíamos tenido la oportunidad en tus programas de conversar, de hacer análisis, de hacer proyecciones. Lastimosamente se cumplieron. No queríamos que se cumplieran, pero se cumplieron. Desafortunadamente sí. De hecho, profesor, yo soy de los que cree que Venezuela está viviendo, además de la pandemia por COVID-19, estamos viviendo otra epidemia. El hambre, la inseguridad alimentaria que está azotando a los venezolanos. La encuesta de condiciones de vida de los venezolanos 2019-2020 reveló cifras dantescas en ambos renglones, en el hambre y en inseguridad alimentaria. ¿Cuál es la situación actual de ambos problemas en Venezuela? Sí, mira, de hecho, es una encuesta muy seria, que es importante aclararle a los que ven y escuchan tu programa, que hay varias universidades de alto prestigio involucradas, como la UCB, la UCAP, la Simón Bolívar, y profesionales de muy alto nivel. O sea, que de hecho es irrefutable los datos que presentan
cuando solamente dicen que solamente el 3% de los hogares venezolanos no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria, es decir, que el otro 97% de una manera u otra tiene inseguridad alimentaria, que 96% de los hogares venezolanos están en pobreza de ingresos, es decir, que casi el 80% ni siquiera, los que son los que están en pobreza extrema, ni siquiera tienen para comprar la canasta alimentaria. Esa es una situación que nosotros veníamos advirtiendo que se iba a dar lastimosamente de continuar el país por donde venía, porque si tú destruyes la producción nacional de alimentos y paralelamente ocurre lo que advertíamos que iba a ocurrir, que era la caída en los ingresos petroleros, tú no puedes importar, pero tampoco produces, evidentemente se produce un tema de poco acceso a los alimentos por inflación, por además todos los desastres que están cometiendo en la economía, donde el salario del venezolano prácticamente no tiene ningún poder adquisitivo. Entonces, se han unido todos los factores que los que trabajamos con el tema alimentos habíamos advertido y los que los economistas especialistas en Venezuela habían advertido. El gobierno nunca prestó atención y lastimosamente llegamos a este punto donde el 8% de nuestros niños entre 0 y 5 años están desnutridos y existe un 25% adicional que está en riesgo de nutrición. Es decir, que el cuadro venezolano es realmente alarmante y sobre todo este año que se va, los pronósticos son aún más reservados. ¿Cuáles son los pronósticos para este año? Mira, en cuanto a la producción y disponibilidad de alimentos, ya nosotros podemos decir que se perdió un año más de la agricultura. En maíz, que es uno de los rubros que evidentemente es más importante en la dieta del venezolano, cuando en otrora llegamos a sembrar 800.000 hectáreas, un poco más, este año escasamente vamos a llegar a 130.000 hectáreas de maíz. En arroz, que es otro rubro que todos los que venezolanos sabemos que acompaña los platos del venezolano, cuando en otrora llegamos a 230.000 hectáreas, este año solamente vamos a llegar a 55.000 hectáreas. Es decir que con disponibilidad para consumo en Venezuela, en arroz, en maíz, va a ser prácticamente menos de un tercio de lo que hubo en alguna época, porque además de eso, el gobierno no puede importar, no tiene posibilidad de importar porque no tiene divisa. El gobierno ha cedido al sector privado, de cierta manera, las importaciones, luego de haber tenido todo el control de las importaciones, porque el gobierno ya no tiene recursos para poder importar. Entonces, vemos caídas en consumo tan dramáticas como que nosotros teníamos un consumo de proteína animal cerca de 5,8, 5,9 kilos persona mes, y ahorita solamente llegamos a 0,8 kilos persona mes. Estamos casi en el punto de la pobreza biológica, que es aún más grave la pobreza de ingresos, porque ya estamos cayendo prácticamente, y eso es lo que va a pasar este año, que vamos a caer en el consumo de kilocalorías mínimo para que un ser humano pueda... ¿Qué es la pobreza biológica? Cuando ya ni siquiera tú consumes las kilocalorías diarias que debes consumir, que está en el nivel de 2.000 kilocalorías. Venezuela comenzó este año con 2.006 kilocalorías persona día. Eso quiere decir que en este año que todo se ha ido agravando, vamos a bajar por debajo de esas 2.000 kilocalorías día. Eso es pobreza biológica y ahí está llegando Venezuela y va a llegar este año. Alimentos tan necesarios en el venezolano como la carne de pollo, que era, prácticamente ocupaba el 60% de la ingesta de proteína animal en Venezuela, hemos bajado de 45 kilos persona año a menos de 15, 18, por ahí entre 15 y 18 kilos persona año. El consumo de huevos, que era otra oferta de proteína importante en la dieta del venezolano, bajamos de 230 huevos persona año a menos de 70 huevos persona año. Empezamos este año, debemos de bajar un poco más aún inclusive. Entonces, el escenario es muy complejo, no es ni por las sanciones que le han aplicado el gobierno nacional, ni va a ser por la pandemia. Es un problema que desde el 2008, Darwin, tú debes acordarte, cuando conversábamos, que desde el 2008 dijimos, se produjo un punto de inflexión, de quiebre en la producción de alimentos en Venezuela, y esto va a traer consecuencias graves. Hagamos un poco de memoria, ¿no? ¿Qué ocurrió en el 2008 que generó que todo este deterioro se viniera acumulando?
Bueno, realmente el problema comienza en el 2002, cuando aquel famosa ley de tierras que aplicó Hugo Chávez Frías y cuando empezó a expropiar tierras. Acuérdense que ya desde el 2002 Chávez comienza a expropiar tierras. Llegó a un punto donde llegó a expropiar 2 millones, después subimos a 4 millones. Estamos cerca de las 5 millones de hectáreas que el gobierno se apropió. El gobierno se apropió del 50% de la capacidad instalada para procesar leche, para sacrificar animales, el 80% en el café, el 80% de la capacidad para procesar caña de azúcar, y así rubro a rubro podemos ir haciendo un balance. Ahí comenzó esas superficies, esas industrias que estaban produciendo desde el 2002, 2004, 2005, 2008, hasta ese punto soportó el aparato agroproductivo nacional el desastre que venía aplicando Chávez en el 2002 y comienza ese punto de inflexión. El segundo punto de inflexión se produce en el 2010 cuando Chávez expropia Agroinleña, que es la empresa que le suministraba agroinsumos a todo el país. El 80% los agroinsumos del sistema agrícola venezolano los suministraba Agroinleña. Crea Agropatria y hoy en día Agropatria no suministra en el 10%. Ahí se produjo el segundo punto más grave de inflexión de la agricultura venezolana. Y por supuesto después viene cuando Maduro se hace cargo del gobierno, que lejos de rectificar, ratifica las medidas que venía aplicando Chávez, con el agravante que Maduro se queda sin ingresos petroleros, le termina de ceder todo el control del sistema agroalimentario a los militares, cosa que ya Chávez había iniciado desde el 2002 con la Plan Bolívar 2000, y entonces ahí sí es verdad que termina de casi destruirse lo que llegó en otrora a ser el sistema agroalimentario venezolano, que suministraba la producción nacional el 70 a 80% de los alimentos que consume en Venezuela. Hoy en día vamos a estar por debajo del 20% de lo que cierra el 2020. ¿En qué quedó todo eso, esa producción de la cual se apropió Chávez y el régimen? Mira, la quebró, la destruyó, y no estoy diciendo apreciaciones personales. Recuerden aquella cadena de Chávez donde dice que Agropatria, que había sido tomada en el 2010, ya en el 2012, Chávez dice que tiene que darle un auxilio financiero de 305 millones. Le dio 3 auxilios financieros a esa empresa Agropatria y aún así está quebrada. No producen prácticamente nada. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en los últimos años? Y eso tenemos que decirlo. Empresas que fueron expropiadas, es decir, que empresas que fueron del sector privado y fueron expropiadas y fueron quebradas, o empresas que ya estaban en manos del Estado, las ha estado asignando a dedo, sin ningún proceso de licitación transparente, al sector privado. A algunos, sí debemos decirlo, que son empresarios de tradición, empresarios responsables, empresarios venezolanos privados que han demostrado eficiencia, pero otra buena parte de esas empresas están siendo cedidas a ese nuevo empresario que el gobierno ha creado, a lo que se denomina la boliburguesía, que debemos de decir que en muchos de esos casos hay altos personeros del sistema militar venezolano. Entonces, el gobierno ha aceptado, sin decirlo públicamente, su fracaso en el tema de expropiación de toda la agroindustria, de todo el sistema agroalimentario. Lo decente, lo honesto, lo transparente con el país sería que lo reconociera y que dijera: estas empresas pasan a un proceso de licitación para que vuelvan al sector privado, o que les sean devueltas a sus originarios dueños y legales dueños, y por supuesto cubrirle el daño patrimonial que se le causó. Eso sería lo honesto. Pero ese proceso está ocurriendo, Darwin, en Venezuela. Sabemos de plantas de arroz, de plantas de maíz, sabemos de centros de sacrificio de animales, sabemos de plantas lácteas. En algunas de ellas están haciendo empresas mixtas, pero realmente en el fondo, el modelo sigue siendo el mismo, y obviamente va a ocurrir un nuevo fracaso. Una última pregunta antes de ir a la primera pausa. ¿Qué está comiendo el venezolano, profesor? ¿Qué está ingiriendo todos los días la mayor parte de la población venezolana? Mira, en los últimos años el consumo del venezolano se había desplazado hacia los carbohidratos. Se sabía que habíamos pasado de 80 kilos de ingreso de ingesta de carne persona año, donde estaba el pollo, la carne bovino, el pescado, el cerdo y los ovinos, y
Venezuela llegó a tener 23 kilos de ingesta de carne bovina por año. O sea, era un número respetable y eso hay que reconocérselo a que se logró en el gobierno de Chávez. O sea, eso no tiene ningún sentido negarlo. El problema fue que lo hicieron con importaciones. Entonces tú destruiste tu aparato nacional y cuando el petróleo no te permitió seguir importando, entonces tú disminuiste la oferta de proteína animal en el mercado. Entonces comienza a caer el poder adquisitivo del salario y comienza la inflación a causar daños en el sistema económico, la hiperinflación. El venezolano se comienza a desplazar hacia carbohidratos y raíces y tubérculos y hortalizas. Eso ocurrió más o menos hace 2 o 3 años. El problema, y por eso hacía el hincapié del peligro de caer en pobreza biológica, es porque el consumo de carbohidratos también empezó a caer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa este año? Que no hay maíz, no hay arroz, no hay importaciones en las medidas que se necesita, porque por lo menos nosotros deberíamos estar importando este año alrededor de 1 millón de toneladas de maíz y no hay cómo importarlo. Tenemos que importar 600.000 toneladas de arroz y no hay con qué importarlo. Entonces, si el venezolano se está refugiando en esos rubros y ahora también escasean con el agravante que hay una hiperinflación cada vez más galopante, entonces significa que el venezolano realmente está llegando a niveles de subalimentación solamente visto en países africanos y solamente visto en países en el continente americano como Haití. Esa es la triste y cruel realidad del venezolano ahorita. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esa subalimentación, de esa pobreza biológica en la población? Mira, personas tan especialistas como Susana Rafali han hecho las advertencias que estamos golpeando al futuro de la nación, que son principalmente los niños. Lo decíamos ahorita con el tema de desnutrición. 8% de desnutrición ya en niños de 0 a 5 años. Y esa va a ser la juventud del futuro. Ellos han medido la relación talla, peso, edad, y resulta que la mayoría de nuestros niños hoy en día ya no tienen los parámetros, no cumplen con los parámetros internacionales. Estamos llegando a puntos de niveles de nutrición donde ya no hay remedio. Es decir, que tú, aun cuando recuperes en los próximos años la ingesta de alimentos, ya hubo un daño permanente en esos niños que no les permite o sea, que pudiéramos afirmar de que esta pobreza biológica va a generar que aunque suene duro, que se pierda una generación de venezolanos. Sí, ya la perdimos, Darwin. De hecho, estamos ya hipotecamos el futuro de Venezuela y por eso era que con tanta insistencia nosotros siempre decíamos no sigamos por este camino porque Venezuela va a llegar a niveles que jamás nos hubiésemos imaginado. De verdad que las proyecciones que hicimos nos quedamos cortos, lastimosamente. En el próximo segmento le dejo dos consultas al aire. La primera, el Zulia, que fue el estado de mayor producción de carne y de diversos rubros alimentarios. ¿Cuál es la situación actual? Tomando en cuenta que el Zulia es la zona cero de la crisis, no solamente el tema eléctrico, la hiperinflación, la dolarización, sino además la escasez de gasolina. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con Werner Gutiérrez. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Antes de la pausa le dejaba la consulta de cuál es la situación de la producción agroalimentaria en el Zulia, porque nuestro estado fue la gran potencia a nivel nacional. ¿Cuál es la situación actual tomando en cuenta que somos la zona cero? Problemas eléctricos, fronterizos, hiperinflación y además escasez de combustible. Mira, el Zulia sigue siendo un estado importante desde el punto de vista de producción de ciertos rubros. El tema de carne y leche, a pesar de que por lo menos en Machique, que junto a la villa fue la principal región productora de leche y carne en Venezuela, en Machique se llegaron a arrimar casi 2 millones de litros de leche diarios y hoy en día no se arriman 150.000 litros de leche. Eso nos puede
dar una Es grave. magnitud del problema en donde estamos parados, ¿no? Pero, sin embargo, hay todavía producción. La ganadería es una de ellas, que ha sido más resiliente al momento de soportar todo esto. El plátano, que en otrora llegamos a exportar plátano, llegamos a un punto de donde caímos de casi 40-45 mil hectáreas de plátano, llegamos a caer a cerca de 25.000. Ahorita debemos estar alrededor de 20.000 hectáreas de plátano nada más. Ya no se exporta plátano por un tema también de mercado, porque el precio interno ha mejorado mucho, pero también es por un tema de que todas las trabas que ha puesto el gobierno. En palma aceitera, que llegamos a tener cerca de 25.000, 30.000 hectáreas de palma aceitera, llegamos a un punto crítico donde habían casi 8.000, 10.000 hectáreas abandonadas. A Dios gracias, el gobierno aceptó que debió evitar el control de precios en la fruta, y eso ha habido, debemos reconocer, una cierta recuperación. En pollos, tanto de engorde para carne como huevos, no tenemos ahorita ni siquiera el 25% de la producción que teníamos en otrora, que éramos un tema importante, igual en cerdo. Es decir, que la misma caída que se percibe a nivel nacional, se percibe en el Zulia, con excepción, en este caso, de la palma aceitera. En los ovinos y caprinos debemos reconocer que es un rubro que ha crecido. El tema camarón, que es un cultivo de acuicultura para exportación, debemos reconocer que ha tenido un repunte, porque evidentemente recibe divisas por la exportación, claro, y ha tenido apoyo del gobierno, eso también hay que decirlo. Pero de resto, los rubros, la parte frutícola de la zona sur del lago ha tenido una merma importante también por falta de insumos, inseguridad. Lo que tú decías, el tema del combustible en el Zulia no es de ahora, es de hace ya varios años. El tema eléctrico en el Zulia, que mueve sistemas de riego, que mueve cadenas de refrigeración, etcétera, etcétera, ordeño, ha causado estragos bastante importantes. Pero a pesar de ello, los productores siguen insistiendo, y yo creo que es una de las cosas que quisiera resaltar en la entrevista de hoy, la capacidad de resistencia y de aguante y de guapeo que tiene el productor venezolano. Sin ellos, mira, Darwin, si los productores venezolanos nuestros no tuvieran el nivel de compromiso que tienen con Venezuela, Venezuela no estuviera comiendo absolutamente nada. Porque, repito, no hay importaciones. Recuérdense que nosotros con Chávez llegamos a importar 12.000 millones de dólares en alimentos al año. 12.000 millones de dólares. Y en este momento, el último año que llevamos registro, el gobierno de Maduro no llegó ni a 4.000 millones de dólares en alimentos, importación de alimentos. Y yo me atrevería a decir que este año no llegamos ni a 2.000 millones de dólares. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Y cuáles son las expectativas de una recuperación? Esas familias que son productores agroalimentarios en Venezuela son familias de larga data, que están arraigadas en su trabajo. ¿Cuáles son las expectativas de recuperación en el marco de la situación actual? Yo decía el año pasado, en diversos artículos que escribí, que el sistema agrícola venezolano se estaba reinventando. Y había muestras serias de que el sector privado, independientemente del gobierno, porque debemos recordar que el gobierno desde el año pasado eliminó el crédito agrícola. Esto es una condición sine qua non en el mundo. Un país que elimina el crédito para que la gente siembre y críe. Eso pasa en Venezuela por orden de Nicolás Maduro. Entonces, el sistema privado se estaba reinventando, estaba buscando nuevos rubros alternativos que le permitiesen subsistir y seguir en la actividad agrícola. Pasó con la soya, pasó con el frijol chino, pasó con la cúrcuma, pasó con la sábila, diversos rubros que pudiéramos pasar horas explicando. Lastimosamente llega el 2020 y hay dos factores que se cruzan, que es la falta de combustible, que hace crisis, y el tema de la pandemia, que impide la movilización. Entonces, esos dos factores, todas esas iniciativas que se estaban dando en el sector agrícola venezolano, muy positivas, lastimosamente se han visto un poco desaceleradas. A Dios gracias, insisto, en la valentía de nuestros productores, que inclusive en mulas están bajando las cosechas, y eso hay suficiente reseña en nuestras redes sociales. Se están inventándose para pasar a camiones de gasoil, para entre 3 o 4 o 5 fincas ir y llevar los alimentos a la finca y traerse el queso, la leche o la carne. Eso está ocurriendo en Venezuela. Entonces, gracias a eso, las expectativas, a mi modo de ver,
son optimistas porque mientras un país tenga hombres y mujeres en el campo tan valientes, tan comprometidos, tan restiados con su país, ningún gobierno va a poder. Yo le he dicho, no lograrán doblegar al sector agropecuario venezolano. Es el único sector económico que se mantiene activo en Venezuela. Todo el resto de los sectores, si tú lo buscas, petróleo, eléctrico, metalúrgico, metalmecánico, bueno, la minería ilegal, obviamente, pero la minería legal no está paralizada en Venezuela. El único sector que aún se mantiene de pie en Venezuela es el sector agrícola y el sector pecuario. Hablemos en dos escenarios. El primero, mantenerse Maduro en el poder, mantenerse el chavismo como sistema político en Venezuela. ¿Cuál es el futuro que tiene la producción agroalimentaria en Venezuela de mantenerse todo como está? Mira, si el gobierno por lo menos llegase a resolver o a medio resolver el tema de combustibles y el tema eléctrico, el sector agroalimentario va a caminar solo, sin gobierno. Obviamente es un escenario adverso, es un escenario donde no va a permitir masificar la producción y por lo tanto no va a permitir bajar los precios de los alimentos. Que dicho sea de paso, aprovecho el espacio para decir que la gente se queja del precio que tiene la carne y los huevos. Mira, la carne venezolana es la carne más barata del continente, lo que es que el salario del venezolano, el poder adquisitivo del salario venezolano no le permite comprar esa carne. Pero en el escenario que se mantenga Maduro, con combustible y con electricidad, el sector agroalimentario va a caminar solo, como ha ido aprendiendo a caminar en los últimos años. Eso no significa, repito, que va a haber recuperación. Va a haber por lo menos, no va a seguir cayendo, porque ya llegó al mínimo de lo que podía caer. Ahora, si no hay combustible y no hay electricidad, son dos temas que evidentemente se escapan de las manos del productor. El productor puede traer insumos de Colombia y Brasil, como lo ha estado haciendo, inclusive por los caminos verdes, pero el productor no puede traer combustible. Claro. Eso es imposible. Entonces hay que resolver el tema combustible y por eso decíamos en una mancheta de la semana pasada, sin combustibles no hay alimentos. O sea, eso es condición sine qua non. Entonces esos son los escenarios en el caso que se mantenga Maduro. En el escenario que hay un cambio, que se inicie una transición en Venezuela, ¿qué se debe hacer para recuperar la producción agroalimentaria? Bueno, el que se debe hacer en ese escenario, inclusive en el escenario Maduro, está muy bien plasmado en el Plan País Agrícola que coordinó Aquiles Hodgkin, al cual presidente de FEDEAGRO, con un equipo de personas, debo reconocerlo, muchos de la más alto nivel, y hay varios escenarios. El escenario es cómo traer alimentos elaborados de manera urgente a Venezuela. ¿Okay? No solamente traer alimentos elaborados, es traer alimentos especiales para atender personas en crisis de desnutrición y de subalimentación. Eso está contemplado en el Plan País. Pero además de eso está contemplado el comenzar a traer materia prima para reactivar la agroindustria, que está casi un 80% de su capacidad paralizada, y está contemplado traer insumos, maquinaria, para que el sistema agrícola venezolano comience a recuperarse. O sea que sí hay posibilidades ciertas, y en el caso de un cambio, van a venir, y eso está contemplado, financiamiento internacional para apoyar la agricultura, que dicho sea de paso, debemos aclarar que no llega porque Maduro no acepta que llegue y porque los organismos internacionales han dicho mientras no haya democracia no podemos ingresar a Venezuela. Entonces, si se diese ese anhelado cambio en Venezuela de recuperar la institucionalidad, de recuperar la democracia, vienen esos capitales. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesitaría para la recuperación total? Ok, en 2 a 3 años nosotros vamos a comenzar a ver recuperación significativa en rubros como arroz, como maíz, como pollo, como huevos, como leguminosas, frijol, caraota, etcétera, etcétera. En 2 años le garantizamos que ya hay recuperación en Venezuela. Hay rubros donde evidentemente va a pasar de 4 a 6 años para comenzar a ver esa recuperación, como es el tema de la carne, como es el tema de la leche, como es el tema de los frutales, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando tú me entrevistabas aquí en Venezuela, yo te decía que en 4 a 6 años Venezuela podía ya comenzar a vivir niveles de plenitud de alimentos. Obviamente, desde aquel entonces a este momento, el daño ha sido aún mayor. Y obviamente ya el laxo ha ido aumentando. Entonces, ya la recuperación total de la economía venezolana en la parte agrícola ocurrirá entre 6 a 8 años. Pero repito, ya de 2 a 3 años en algunos rubros nosotros vamos a ver una
buena recuperación al momento de producirse un cambio en Venezuela. Ahora, y el tiempo de recuperación de los efectos de la inseguridad alimentaria en la población, eso es mucho más a mediano y largo plazo, ¿correcto? Sí, sí, evidentemente hay estudios muy serios de la gente de Combi y como te decía, hay daños, hay un segmento de la población infantil en Venezuela donde ya el daño es permanente. Tienen problemas cognitivos inclusive. Hay un problema más grave, Darwin, que esta última encuesta lo arrojó y que quizás no le hemos prestado la suficiente atención, que son los embarazos de adolescentes y embarazos de adolescentes desnutridas. Es decir, que madres desnutridas están trayendo al mundo niños desnutridos. Eso lastimosamente está pasando en Venezuela. Bueno, muchas gracias, profesor Werner, por haber aceptado esta invitación a este programa y un mensaje final a nuestros teleaudiencias. El mayor optimismo. Mira, este país está comprometido, restiado en recuperar nuestra nación. El sector agropecuario va a ser parte importante de la solución en Venezuela. No se ha rendido, no nos vamos a rendir jamás. No, el gobierno de Maduro no va a doblegar nunca el sector agroalimentario venezolano, lo hemos demostrado. Inclusive te puedo afirmar que ya hay acercamientos de ciertos sectores del gobierno nacional y regional con el sector privado productor de alimentos, porque ya se dieron cuenta que no pueden seguir por el camino que van. Así que a pesar de las nubes oscuras que hay en Venezuela, viene un horizonte multicolor para nuestro país y el sector agroalimentario va a ser protagonista de ello. Bueno, ojalá las cosas mejoren porque el diagnóstico que usted ha hecho es verdaderamente dantesco y las consecuencias las vamos a lamentar por muchos años. De nuevo, gracias por haber aceptado la invitación y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo viernes en otro programa de Contrastes.